El cuerpo del caballo gigante estaba cubierto de hielo cuando lo encontraron al amanecer, inmóvil y rodeado por 14 potrillos que, según todos los cálculos, ya deberían estar muertos. Lo que las cámaras de seguridad revelaron sobre esas 6 horas de ventisca hizo que hasta el veterinario más experimentado rompiera en llanto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento aullaba con una furia que parecía venir desde las entrañas mismas de la tierra. La ventisca había llegado sin aviso a las montañas del norte, donde la pequeña comunidad ganadera de Valle Blanco había prosperado durante generaciones gracias a la cría de caballos. Era el mes de febrero, y aunque todos conocían la severidad del invierno en esas altitudes, nadie había anticipado la ferocidad con la que la tormenta se desataría aquella tarde. Sergio Montoya, un hombre curtido por 60 años de trabajo en el campo, observaba desde la ventana de su cabaña cómo la nieve caía en cortinas densas que borraban el horizonte. Sus manos ásperas y marcadas por el tiempo sostenían una taza de café caliente que ya se enfriaba entre sus dedos. Había criado caballos toda su vida, al igual que su padre y el padre de su padre antes que él. Conocía cada rincón de esos pastizales, cada quebrada, cada refugio natural donde los animales buscaban protección cuando el clima se volvía hostil. Pero esta tormenta era diferente. Podía sentirlo en los huesos, en esa intuición que solo otorgan las décadas de convivencia con la naturaleza implacable. La radio crepitaba en la cocina con advertencias meteorológicas que llegaban tarde. La ventisca había comenzado a las 3 de la tarde, justo cuando los caballos más jóvenes pastaban en las colinas altas, lejos de los establos principales. Sergio había contado 14 potrillos esa mañana, animales de apenas 6 a 10 meses que aún no conocían los peligros del invierno extremo. Su nieto Mateo, un muchacho de 17 años, con más valor que experiencia, había insistido en llevarlos a pastar hacia el norte, donde la hierba era más abundante. Ahora, con la visibilidad reducida a apenas unos metros, Sergio sentía el peso de la culpa por haberlo permitido. La puerta se abrió con violencia, dejando entrar una ráfaga de aire helado que esparció los papeles sobre la mesa. Mateo entró tambaleándose, cubierto de nieve de pies a cabeza, con el rostro enrojecido por el frío y los ojos desorbitados por el pánico. Se quitó el gorro con manos temblorosas y antes de que Sergio pudiera preguntar, las palabras brotaron atropelladas de su boca. «Los potrillos están perdidos, abuelo. No pude traerlos de vuelta». La tormenta llegó demasiado rápido y se dispersaron hacia las colinas. Intenté seguirlos, pero la nieve es tan densa que no podía ver nada. Están allá arriba, solos, y no sé cómo encontrarlos. Sergio sintió que el estómago se le contraía. 14 potrillos perdidos en una ventisca significaba una sentencia de muerte segura. Los animales jóvenes no tenían la resistencia ni el instinto desarrollado para sobrevivir temperaturas que podían descender hasta los 20 grados bajo cero. Se congelarían en cuestión de horas, o peor aún, caerían en alguna de las grietas ocultas bajo la nieve que se acumulaba a un ritmo alarmante. No hay tiempo que perder. Tenemos que organizar un grupo de búsqueda, dijo Sergio, aunque en su corazón sabía que las probabilidades eran casi nulas. La tormenta rugía afuera con tal intensidad que intentar una expedición en esas condiciones era arriesgar también la vida de los hombres. Mateo se dejó caer en una silla, derrotado. «Nadie va a salir con este clima, abuelo. Ya llamé a don Ramiro y a los hermanos Vega. Todos dijeron lo mismo. Es suicida salir ahora. Tenemos que esperar a que amaine». Pero Sergio sabía que esperar significaba condenar a los potrillos. En el mejor de los casos,
La ventisca duraría hasta el amanecer. Para entonces, los jóvenes caballos habrían sucumbido al frío o se habrían perdido tan profundamente en las montañas que jamás los encontrarían. La angustia le oprimía el pecho con más fuerza que el frío que se colaba por las rendijas de la cabaña. Fue entonces cuando escuchó el relincho, un sonido profundo y poderoso que cortó el aire como un cuchillo, sobreponiéndose incluso al aullido del viento. Sergio y Mateo intercambiaron miradas de sorpresa antes de correr hacia la ventana. A través de la cortina de nieve, apenas distinguible en la penumbra del atardecer, se encontraba la silueta masiva de Coloso. Coloso era una leyenda viviente en Valle Blanco, un caballo percherón de proporciones extraordinarias que Sergio había criado desde que nació hace 15 años. Medía casi 2 metros de altura hasta la cruz, con un cuerpo robusto y musculoso que pesaba más de 1000 kilos. Su pelaje era de un gris plateado que en invierno se volvía casi blanco, haciéndolo parecer un fantasma emergiendo de la nieve. Pero lo que verdaderamente distinguía a Coloso no era solo su tamaño imponente, sino su inteligencia y su temple inquebrantable. Había salvado a Sergio de un derrumbe años atrás, había guiado al ganado a través de ríos crecidos y había demostrado una y otra vez que poseía un instinto y una sabiduría que superaban lo que cualquiera esperaría de un animal. El caballo gigante estaba parado frente al establo, sacudiendo su enorme cabeza y golpeando el suelo con sus cascos con una insistencia que no podía ser ignorada. La nieve se acumulaba sobre su lomo, pero él permanecía inmóvil, como una estatua tallada en piedra, esperando a algo o a alguien. «¿Quiere salir?», susurró Mateo con incredulidad. «Abuelo, creo que quiere salir a buscarlos». Sergio observó al animal con una mezcla de admiración y duda. Sabía que Coloso era especial, pero lo que su nieto sugería parecía imposible. Sin embargo, había algo en la postura del caballo, en la determinación visible incluso a través de la ventisca, que le hizo reconsiderar. Quizás, solo quizás, aquel gigante tenía un plan que ningún humano podría concebir. Sergio salió de la cabaña, abrigándose con su grueso abrigo de piel mientras el viento lo golpeaba con fuerza. Cada paso hacia Coloso era una batalla contra los elementos. La nieve le llegaba ya hasta las rodillas y seguía cayendo sin piedad. Cuando finalmente llegó hasta el gigantesco percherón, el animal bajó su enorme cabeza hasta quedar a la altura de los ojos del hombre. Era un gesto que Coloso hacía solo cuando quería comunicar algo importante, cuando necesitaba que Sergio le prestara toda su atención. Los ojos del caballo eran profundos y expresivos, con un brillo de determinación que el viejo ganadero conocía bien. Había visto esa mirada antes, en momentos críticos, cuando Coloso parecía comprender exactamente lo que se necesitaba hacer. El animal resopló, su aliento formando nubes de vapor en el aire helado, y volvió a golpear el suelo con sus enormes cascos. Luego, giró su cabeza hacia el norte, hacia las colinas donde los potrillos se habían perdido, y relinchó nuevamente con tal potencia que Sergio sintió la vibración en su propio pecho. «¿Quieres ir por ellos?», murmuró Sergio, más para sí mismo que para el animal. Pero la comprensión golpeó su mente con claridad meridiana. Coloso no estaba simplemente inquieto por la tormenta o asustado por el clima. El caballo gigante había sentido la ausencia de los potrillos, había percibido el peligro en el que se encontraban y ahora estaba pidiendo permiso para salir a buscarlos. Era una idea que desafiaba toda lógica, pero Sergio había aprendido hacía mucho tiempo que la naturaleza tenía su propia sabiduría, una que a menudo superaba el entendimiento humano. Mateo se había unido a su abuelo, observando la escena con una mezcla de asombro y esperanza. ¿De verdad crees que pueda hacerlo, abuelo? ¿Crees que pueda encontrarlos en medio de esta ventisca? Sergio no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el cuerpo masivo de Coloso,
evaluando cada detalle. El caballo estaba en su mejor condición física a pesar de sus 15 años. Su pelaje grueso y su capa de grasa natural lo protegían del frío de manera que ningún humano podría soportar. Sus cascos amplios y pesados podían atravesar la nieve profunda sin hundirse demasiado, actuando como raquetas naturales. Y más importante aún, Coloso conocía esos terrenos tan bien como cualquier habitante de Valle Blanco. Había pastado en esas colinas durante toda su vida, había atravesado esos senderos en todas las estaciones, había memorizado cada piedra, cada árbol, cada refugio natural. Si alguien puede traerlos de vuelta, ese es Coloso, dijo finalmente Sergio, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Pero no voy a mentirte, hijo. Esto es una apuesta desesperada. Las probabilidades están en contra de todos ellos. Entonces no tenemos nada que perder, respondió Mateo con una determinación repentina. Si nos quedamos aquí sin hacer nada, los potrillos morirán con seguridad. Al menos así tienen una oportunidad. Sergio asintió lentamente. Tenía razón. La culpa de perder a los 14 potrillos sería devastadora, no solo económicamente sino emocionalmente. Cada uno de esos animales había nacido en el rancho, había sido criado con cuidado y dedicación. Eran parte de la familia tanto como cualquier persona. Rendirse sin intentar nada sería una traición a todo lo que la familia Montoya había construido durante generaciones. Con manos temblorosas por el frío y la emoción, Sergio comenzó a preparar a Coloso para la misión. No le puso silla ni brida, solo un simple cabestro que el caballo apenas necesitaba. Coloso no era un animal que requiriera control humano, era un compañero que trabajaba en colaboración, no por obligación. Sergio revisó cada uno de los cascos del animal, asegurándose de que no hubiera piedras atrapadas o daños que pudieran empeorar en el viaje. Luego le habló en voz baja, palabras que el viento se llevaba pero que sabía que Coloso podía escuchar. Escúchame, viejo amigo. Sé que entiendes más de lo que la gente cree. Los potrillos están allá arriba, asustados y congelándose. Necesitan a alguien fuerte, alguien que pueda guiarlos de regreso a casa. Ese alguien eres tú. Confío en ti como nunca he confiado en nadie. Coloso inclinó su cabeza, rozando suavemente el hombro de Sergio con su hocico en un gesto que parecía decir que había comprendido. Era un momento de conexión profunda entre hombre y animal, un entendimiento que trascendía las barreras del lenguaje. Sergio dio un paso atrás y con un movimiento de su mano señaló hacia el norte. «Ve, Coloso, tráelos a casa». El caballo gigante no necesitó más instrucciones. Con un relincho que resonó como un trueno sobre la tormenta, Coloso se lanzó hacia adelante. Sus enormes cascos golpeaban la nieve compactada con un ritmo constante y poderoso. A pesar de su tamaño, se movía con una gracia sorprendente, cada paso calculado y seguro. Sergio y Mateo observaron cómo la figura masiva del percherón se alejaba, volviéndose cada vez más difusa a medida que la cortina de nieve lo envolvía. En cuestión de minutos, Coloso había desaparecido completamente, tragado por la blancura infinita de la ventisca. El silencio que quedó fue pesado y angustiante. Sergio sintió un nudo en la garganta mientras regresaba lentamente a la cabaña. Acababa de enviar a su caballo más preciado, su amigo de 15 años, hacia una de las tormentas más peligrosas que había visto en décadas. La duda comenzó a carcomarlo. ¿Y si había cometido un error terrible? ¿Y si Coloso también se perdía o resultaba herido? La idea de perder no solo a los potrillos, sino también al gigante noble que había sido parte de su vida durante tanto tiempo, era insoportable. Coloso avanzaba con determinación a través de la ventisca, cada paso una afirmación de su voluntad inquebrantable. La nieve golpeaba su rostro masivo, acumulándose en su crin
y en las crines largas de sus patas, pero el gigantesco percherón no aminoraba el paso. Sus fosas nasales se ensanchaban mientras olfateaba el aire, buscando algún rastro de los potrillos perdidos. El instinto que lo guiaba era antiguo, primordial, el mismo que había llevado a sus ancestros a través de las estepas heladas de Europa siglos atrás. El viento aullaba con una ferocidad que habría aterrado a cualquier criatura menor, pero Coloso se mantenía firme. Su tamaño, que en otras circunstancias podría haber sido un obstáculo, ahora era su mayor ventaja. Donde un caballo más pequeño habría sido arrastrado por las ráfagas o hundido irremediablemente en la nieve profunda, Coloso abría camino con la fuerza de una locomotora viviente. Sus 1000 kilos de músculo y hueso cortaban la ventisca como la proa de un barco atraviesa las olas embravecidas. Mientras ascendía por las colinas, sus ojos entrenados escaneaban el paisaje blanco buscando cualquier señal de vida. La visibilidad era prácticamente nula, apenas unos metros frente a él, pero Coloso no dependía solo de su vista. Sus orejas giraban constantemente, captando cada sonido que el viento traía. Su olfato, mucho más desarrollado de lo que los humanos imaginaban, procesaba cientos de aromas diferentes, incluso a través de la nieve y el hielo. Y había algo más, un sexto sentido que los caballos poseen, esa capacidad inexplicable de percibir a otros de su especie incluso cuando están fuera de alcance de los sentidos ordinarios. La temperatura seguía descendiendo. El termómetro que Sergio tenía en la cabaña había marcado 18 grados bajo cero antes de que Coloso partiera, y seguía bajando. Cada respiración del gigantesco caballo formaba nubes densas de vapor que se congelaban instantáneamente en su hocico. Sus pestañas se cubrían de escarcha, obligándolo a sacudir la cabeza cada cierto tiempo para mantener la visión despejada, pero el frío, aunque intenso, no era su mayor enemigo. La verdadera amenaza era el tiempo. Los potrillos llevaban perdidos casi 2 horas. En condiciones normales, caballos jóvenes y saludables podían soportar temperaturas frías durante periodos considerables, pero esta no era una situación normal. La ventisca combinaba temperatura extrema con viento y nieve, creando una tormenta perfecta que podía matar por hipotermia en cuestión de horas. Además, los potrillos seguramente estaban aterrorizados, dispersos y gastando energía preciosa en movimientos erráticos de pánico. Cada minuto que pasaba reducía sus probabilidades de supervivencia. Coloso llegó a una cresta donde el viento soplaba con tal violencia que incluso él tuvo que inclinar su cuerpo masivo para mantener el equilibrio. Desde allí, el terreno descendía hacia un valle protegido parcialmente por un bosque de pinos. Era un lugar que Coloso conocía bien. Durante veranos pasados, los caballos solían refugiarse allí durante las tormentas de lluvia, atraídos por la protección natural que ofrecían los árboles densos. Si los potrillos habían mantenido algo de su instinto a pesar del pánico, era posible que hubieran buscado refugio en ese valle. El descenso era traicionero. La nieve acumulada ocultaba rocas y desniveles peligrosos. Un paso en falso podría significar una caída que lastimaría incluso a un animal del tamaño de Coloso. Pero el percherón gigante avanzaba con una cautela que contradecía su masa imponente. Cada casco era colocado cuidadosamente, probando el terreno antes de transferir todo su peso. Sus músculos trabajaban en armonía perfecta, ajustando constantemente su balance mientras descendía por la pendiente nevada. Fue entonces cuando lo escuchó, un relincho débil, casi imperceptible bajo el rugido del viento, pero inconfundible para sus oídos entrenados. Coloso se detuvo en seco, todas sus fibras concentradas en localizar la fuente del sonido. Giró su enorme cabeza hacia la izquierda,
donde un grupo de pinos particularmente densos formaba un semicírculo natural. Volvió a escucharlo, esta vez con más claridad. Era el llamado de un potrillo joven, un sonido de miedo y desesperación. Sin dudarlo, Coloso cambió de dirección y se dirigió hacia el bosque. Las ramas bajas de los pinos, cargadas de nieve, rozaban su lomo mientras se abría paso. El suelo del bosque estaba menos expuesto al viento, lo que había permitido que la nieve se acumulara en montículos más profundos pero más estables. Coloso hundía sus cascos hasta el corvejón con cada paso, pero seguía avanzando con determinación implacable. Y entonces los vio. Acurrucados bajo las ramas más bajas de un pino antiguo, temblando violentamente y cubiertos de nieve, estaban 3 de los potrillos perdidos. Eran 2 yeguas jóvenes y un macho, ninguno mayor de 8 meses. Sus pelajes, normalmente lustrosos, estaban erizados en un intento desesperado de generar calor. Sus ojos, grandes y aterrorizados, se fijaron en Coloso con una mezcla de alivio y confusión cuando el gigante emergió de entre los árboles. Coloso se acercó lentamente, sin movimientos bruscos que pudieran asustar aún más a los jóvenes animales. Emitió un relincho bajo y reconfortante, un sonido que en el lenguaje de los caballos significaba seguridad y protección. Los potrillos, reconociendo en él a uno de los suyos y sintiendo la autoridad natural que emanaba de su presencia, comenzaron a calmarse ligeramente. El macho, el más valiente de los 3, dio un paso tembloroso hacia adelante, buscando el calor del cuerpo masivo de Coloso. El percherón gigante se posicionó estratégicamente, usando su cuerpo como barrera contra el viento más feroz. Los 3 potrillos se apretaron contra sus flancos, buscando desesperadamente cualquier protección que pudiera ofrecerles. Coloso permaneció inmóvil durante varios minutos, permitiendo que los jóvenes caballos absorbieran algo de su calor corporal y recuperaran algo de fuerza. Pero sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Había encontrado a 3, pero aún faltaban 11 más, y cada segundo que pasaba, las probabilidades de encontrarlos vivos disminuían. Después de permitir que los 3 potrillos recuperaran algo de calor y estabilidad, Coloso supo que era momento de continuar. No podía quedarse allí protegiendo solo a esos 3 cuando 11 más seguían perdidos en algún lugar de la montaña. Emitió un relincho firme y autoritario, el tipo de llamado que una yegua dominante usaría para dirigir a su manada. Los 3 potrillos, aún temblorosos pero respondiendo al instinto de seguir al líder, levantaron sus cabezas. Coloso comenzó a caminar lentamente fuera del refugio de los pinos, deteniéndose cada pocos pasos para asegurarse de que los jóvenes lo seguían. Al principio el potrillo macho dudó, reacio a abandonar la relativa protección de los árboles. Pero cuando vio que las 2 yeguas jóvenes comenzaban a seguir a Coloso, su instinto de manada lo impulsó a unirse. Los 3 caminaban en fila detrás del gigante, usando su cuerpo masivo como escudo contra el viento que seguía azotando sin piedad. El avance era lento y laborioso. Los potrillos, debilitados por el frío y el miedo, se detenían frecuentemente, sus pequeños cuerpos temblando con cada ráfaga de viento. Coloso ajustaba su paso al de ellos, nunca alejándose tanto como para perderlos de vista en la nieve cegadora, pero manteniéndose siempre adelante para marcar el camino. Era una danza delicada de liderazgo y paciencia, y el percherón gigante la ejecutaba con una maestría que hablaba de su inteligencia excepcional. Mientras avanzaban hacia el este, bordeando el valle, Coloso mantenía sus sentidos alerta. Sus orejas giraban constantemente captando cada sonido sobre el rugido del viento. De repente, detectó algo, un movimiento en la distancia, apenas visible a través de la cortina de nieve. Se detuvo abruptamente, haciendo que los 3 potrillos detrás de él también se detuvieran.
Entrecerró los ojos, enfocándose en la forma borrosa que se movía entre los remolinos blancos. Era otro potrillo. Este estaba solo, caminando en círculos de manera errática, claramente desorientado y al borde del colapso. Coloso reconoció los signos de hipotermia avanzada. El joven caballo, una yegua de pelaje castaño, se tambaleaba con cada paso, su cabeza colgando peligrosamente baja. Tenía tal vez 20 minutos más antes de que su cuerpo cediera completamente al frío. Sin perder un segundo, Coloso se movió hacia ella con mayor velocidad, dejando atrás temporalmente a los 3 potrillos que ya había rescatado. Estos, asustados de quedarse solos, relincharon asustados y comenzaron a seguirlo con pasos tambaleantes pero decididos. La yegua joven perdida parecía no haber notado su acercamiento. Tan profunda era su confusión inducida por el frío. Cuando Coloso llegó hasta ella, la potrilla levantó apenas la cabeza, sus ojos vidriosos y sin foco. El gigante bajó su enorme cabeza y empujó suavemente su flanco con el hocico, un gesto de aliento y reconocimiento. La calidez de su aliento en el costado helado de la potrilla pareció revivirla ligeramente. Ella parpadeó, y por primera vez en lo que probablemente habían sido horas de terror solitario, reconoció que no estaba sola. Coloso se posicionó junto a ella, ofreciendo su cuerpo como apoyo. La potrilla se recostó contra él, apenas capaz de mantenerse en pie. Los otros 3 potrillos llegaron y se agruparon alrededor, formando un círculo de calor compartido. Por unos minutos cruciales, Coloso permitió que todos descansaran, sabiendo que la potrilla castaña necesitaba tiempo para recuperar aunque fuera una fracción de su fuerza antes de continuar. La ventisca no daba señales de amainar. Si acaso, parecía intensificarse a medida que la noche se aproximaba. La poca luz que quedaba del día comenzaba a desvanecerse y pronto estarían en completa oscuridad. Coloso sabía que encontrar a los potrillos restantes sería casi imposible sin luz, pero también sabía que detenerse significaba condenarlos a muerte segura. Tenía que seguir intentando mientras quedara algo de visibilidad. Con renovada determinación, Coloso comenzó a moverse nuevamente, esta vez con 4 potrillos siguiéndolo. La yegua castaña cojeaba notablemente, pero el instinto de supervivencia la mantenía en movimiento. El grupo avanzaba como una unidad compacta, cada joven caballo pegado al siguiente, todos siguiendo la figura imponente del percherón gigante que los guiaba a través del infierno blanco. Coloso los condujo hacia un área que conocía bien, una hondonada natural donde el terreno formaba una especie de cuenco protegido por rocas en 3 lados. No era un refugio perfecto, pero ofrecía más protección que el terreno expuesto. Sin embargo, antes de llegar allí, sucedió algo que hizo que el corazón del gran caballo se acelerara con esperanza. A través del viento, escuchó múltiples relinchos. No era solo 1 o 2, eran varios, un coro de llamadas desesperadas que venían de la misma dirección. Coloso cambió su curso inmediatamente, dirigiéndose hacia el origen de los sonidos. Los 4 potrillos a su cargo lo siguieron, sintiendo quizás que se acercaban a más de los suyos. Lo que encontraron fue tanto esperanzador como desgarrador. En una pequeña depresión del terreno, parcialmente protegida por un afloramiento rocoso, estaban 7 potrillos más. Se habían agrupado instintivamente, buscando calor compartido, pero todos mostraban signos severos de estrés por frío. Temblaban incontrolablemente, sus respiraciones eran rápidas y superficiales, y varios tenían sus extremidades rígidas por el principio de congelamiento. Coloso se acercó al grupo y emitió el mismo relincho reconfortante que había usado con los primeros 3. Los 7 potrillos levantaron sus cabezas al unísono, y en sus ojos agotados brilló una chispa de esperanza.
Reconocían a Coloso. Lo habían visto toda su corta vida en el rancho, esta figura gigantesca que siempre había sido una presencia tranquilizadora en los establos, y ahora, en su momento más desesperado, él había venido por ellos. El percherón gigante realizó un recuento rápido. 4 que traía consigo, más 7 que acababa de encontrar, sumaban 11. Aún faltaban 3 potrillos, pero tenía un dilema crítico. Los 11 que había reunido estaban en condiciones cada vez peores. Necesitaban refugio inmediato y calor, o comenzarían a morir uno por uno en cuestión de minutos. Pero abandonar la búsqueda de los 3 restantes significaba probablemente sentenciarlos a muerte. Coloso enfrentaba la decisión más difícil de su vida. Sus instintos le gritaban que debía encontrar a los 3 potrillos restantes, que no podía abandonarlos a su suerte en la ventisca mortal, pero la realidad era implacable. Los 11 jóvenes caballos que había reunido temblaban violentamente, sus cuerpos al borde del colapso total. Si no los movía hacia un refugio en los próximos minutos, comenzarían a caer uno por uno. La hipotermia no esperaba, no negociaba, no perdonaba. El gigantesco percherón tomó su decisión con la sabiduría que solo la experiencia y el instinto profundo pueden otorgar. Debía salvar a los que podía salvar ahora. Una vez que estos 11 estuvieran seguros, podría regresar a buscar a los 3 restantes si aún quedaba tiempo. Era una elección brutal, pero era la única que tenía sentido. En el cálculo despiadado de la supervivencia, 11 vidas pesaban más que 3, especialmente cuando esas 11 estaban en peligro inmediato y confirmado. Con un relincho fuerte y autoritario que cortó el aullido del viento, Coloso comenzó a organizar a su grupo improvisado. Los potrillos respondieron a su llamado agrupándose alrededor de su figura masiva. El percherón gigante se movió hacia la hondonada que había identificado antes, ese cuenco natural en el terreno que ofrecería algo de protección contra el viento más feroz. Los 11 potrillos lo siguieron, algunos tambaleándose, otros apenas capaces de poner un casco delante del otro, pero todos impulsados por el instinto primordial de seguir al líder, de confiar en ese gigante plateado que había aparecido como un ángel guardián en medio de su pesadilla. El trayecto hacia la hondonada fue agónico. No estaba lejos, tal vez 500 metros, pero en las condiciones actuales podría haber sido una eternidad. La nieve ahora les llegaba casi hasta el pecho a los potrillos, y cada paso era una lucha contra la gravedad y el agotamiento. Coloso iba adelante, usando su cuerpo masivo para abrir un camino a través de la nieve profunda. Sus cascos enormes compactaban la nieve, creando una especie de sendero que los potrillos podían seguir con menos dificultad, pero incluso con la ayuda de Coloso, 2 de los potrillos más pequeños comenzaron a quedarse atrás. Sus piernas, más cortas y débiles, no podían mantener el ritmo. El percherón gigante lo notó de inmediato. Se detuvo y regresó sobre sus pasos, colocándose detrás de los rezagados. Con empujones suaves pero firmes de su enorme cabeza, los instó a continuar, prácticamente empujándolos a través de la nieve cuando sus propias fuerzas flaqueaban. Era una escena extraordinaria de compasión y determinación. Este titán de 1000 kilos cuidando con infinita paciencia a las criaturas más vulnerables de su especie. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, el grupo llegó a la hondonada. Era un lugar que Coloso conocía de memoria, un secreto del terreno que había descubierto años atrás durante sus propios recorridos por las montañas. Las rocas formaban una media luna natural, bloqueando el viento del norte y del oeste. El suelo estaba cubierto de nieve, pero era más compacta y menos profunda que en el terreno abierto. No era caliente ni cómodo, pero era infinitamente mejor que estar expuestos a la furia completa de la ventisca.
Coloso guió a los potrillos hacia el área más protegida de la hondonada, contra la pared rocosa donde el viento apenas llegaba. Los jóvenes caballos se agruparon instintivamente, presionando sus cuerpos unos contra otros para compartir calor. Coloso se posicionó en el lado expuesto del grupo, usando su cuerpo gigantesco como un escudo viviente contra el viento que aún lograba colarse en el refugio. La nieve se acumulaba sobre su lomo, formando una capa gruesa que paradójicamente ayudaba a aislar, pero él no se movía. Permanecía firme como una montaña, absorbiendo el castigo de los elementos para que los potrillos pudieran tener aunque fuera una pequeña oportunidad de sobrevivir. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. La oscuridad cayó completamente, sumiendo el mundo en una negrura absoluta rota solo por el blanco fantasmal de la nieve que seguía cayendo. Coloso no podía ver a los potrillos detrás de él, pero podía sentir sus cuerpos temblorosos presionados contra sus flancos y cuartos traseros. Podía escuchar sus respiraciones rápidas y asustadas. Cada tanto, uno de ellos emitía un relincho débil de miedo o dolor, y Coloso respondía con sonidos reconfortantes, esos murmullos bajos que los caballos usan para calmar a los suyos. Pero en medio de todo esto, en medio de su vigilia protectora, Coloso no podía olvidar a los 3 potrillos que aún faltaban. Estaban en algún lugar allá afuera, solos, aterrorizados, muriendo lentamente. La culpa le pesaba tanto como la nieve que cubría su lomo. Había hecho lo correcto al salvar a los 11, la lógica era indiscutible. Pero eso no aliviaba el dolor de saber que 3 jóvenes vidas estaban siendo extinguidas mientras él esperaba aquí. El percherón gigante mantenía sus orejas en constante movimiento, escuchando sobre el rugido interminable del viento. Buscaba cualquier sonido, cualquier indicio de que los 3 potrillos perdidos estuvieran cerca, que hubieran encontrado por sí mismos el camino hacia la hondonada. Pero no escuchaba nada más que el aullido infinito de la ventisca y los pequeños sonidos de los 11 que tenía bajo su protección. A medida que la noche avanzaba, la temperatura seguía descendiendo. Coloso podía sentir el frío penetrando incluso su grueso pelaje y su capa de grasa. Sus músculos comenzaban a agarrotarse, la rigidez del frío instalándose en sus articulaciones, pero no se movió. No podía moverse. Los potrillos dependían de él, de su calor, de su presencia. Si él se rendía, si él caía, todos caerían con él. Entonces, en algún momento de aquella noche interminable, cuando el frío y el cansancio hacían que Coloso comenzara a dudar si vería el amanecer, sucedió algo extraordinario. Escuchó voces. No relinchos de caballos, sino voces humanas, débiles y distantes pero inconfundibles. Y luz. Vio luces parpadeantes atravesando la oscuridad, acercándose lentamente hacia la hondonada. Sergio había esperado en la cabaña durante horas, cada minuto arrastrándose como una eternidad. Había intentado mantenerse ocupado, preparando café que nunca bebía, revisando el equipo de emergencia una y otra vez, mirando por la ventana hacia la blancura impenetrable que había devorado a Coloso. Mateo permanecía a su lado, igualmente atormentado por la espera. Ninguno de los dos hablaba mucho. Las palabras parecían inadecuadas frente a la magnitud de lo que estaba sucediendo allá afuera. Cuando la ventisca finalmente comenzó a amainar alrededor de las 10 de la noche, la decisión se tomó sin necesidad de discutirla. Sergio se puso su equipo más abrigado, preparó linternas potentes y reunió mantas térmicas. Mateo hizo lo mismo, y juntos se prepararon para salir a buscar a Coloso y los potrillos. Sabían que las probabilidades de encontrarlos vivos eran escasas, pero la inacción se había vuelto insoportable. Antes de partir, Sergio llamó por radio a sus vecinos más cercanos, don Ramiro y los hermanos Vega,
Aquellos que horas antes habían rechazado salir durante el peor momento de la tormenta, ahora respondieron al llamado sin dudarlo. La ventisca había disminuido lo suficiente como para hacer viable una expedición de rescate, aunque seguía siendo peligrosa. En media hora, 4 hombres más se habían unido a Sergio y Mateo, todos equipados con linternas, cuerdas y mantas. El grupo de 6 hombres salió hacia las colinas del norte, siguiendo el último rumbo que habían visto tomar a Coloso. La nieve les llegaba hasta las rodillas en algunos lugares, hasta la cintura en otros. Cada paso era agotador, pero ninguno se quejaba. Todos conocían el valor de los potrillos perdidos, no solo económico sino emocional. Y todos, aunque pocos lo admitirían en voz alta, sentían un profundo respeto y afecto por Coloso, el gigante noble que había sido parte de Valle Blanco durante 15 años. Caminaron durante casi 1 hora, sus linternas cortando la oscuridad y creando sombras fantasmales en el paisaje nevado. Sergio iba adelante, confiando en su conocimiento del terreno y en su intuición. Había criado caballos toda su vida y conocía sus instintos. Si Coloso había logrado reunir a algunos de los potrillos, habría buscado refugio en uno de los lugares naturales que el terreno ofrecía. La hondonada rocosa era uno de esos lugares, y Sergio apostaba su esperanza en que el inteligente percherón hubiera pensado lo mismo. Fue Mateo quien vio la primera señal. Un reflejo extraño en la nieve, diferente al brillo uniforme de la superficie nevada. Se acercó y descubrió que eran huellas, enormes huellas de cascos que solo podían pertenecer a un caballo del tamaño de Coloso. El rastro era parcialmente visible. La nieve reciente había cubierto parte de él, pero era suficiente para confirmar que habían tomado la dirección correcta. «¡Miren esto!», gritó Mateo, su voz cargada de emoción renovada. «Coloso vino por aquí, está vivo y se movió en esta dirección». Los hombres se reagruparon alrededor del rastro, sus linternas iluminando las impresiones profundas en la nieve. Sergio sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado apretando su corazón durante horas. Si las huellas estaban aquí, significaba que Coloso había estado vivo al menos hasta hace unas horas. Renovados por este descubrimiento, aceleraron el paso, siguiendo el rastro hacia el este. Las huellas los llevaron directamente hacia la hondonada, exactamente como Sergio había esperado. Cuando se acercaron a la formación rocosa, uno de los hermanos Vega gritó que veía algo. Todos enfocaron sus linternas hacia adelante, y lo que vieron les detuvo el corazón. Allí, como una estatua tallada en hielo y nieve, estaba Coloso. El gigantesco percherón estaba cubierto de una gruesa capa de nieve congelada que lo hacía parecer parte del paisaje mismo. Estaba de pie, inmóvil, su cuerpo masivo bloqueando el viento que aún soplaba con cierta intensidad, y detrás de él, presionados contra las rocas y contra sus flancos, estaban los potrillos. «¡Coloso!», gritó Sergio, su voz quebrándose con la emoción. El caballo gigante levantó su enorme cabeza lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo tremendo. Sus ojos, cuando la luz de las linternas los alcanzó, brillaban con un cansancio profundo, pero también con algo más. Alivio. Había cumplido su misión, había protegido a los potrillos durante las horas más oscuras y frías, y ahora la ayuda había llegado. Los hombres se apresuraron hacia el grupo de caballos. Mateo comenzó a contar los potrillos, mientras los demás evaluaban su condición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 potrillos, todos vivos, todos temblando pero respirando. Era un milagro que sobrepasaba cualquier esperanza que hubieran tenido. Don Ramiro, un hombre de pocas palabras y mucha experiencia con animales, se acercó a Coloso y colocó su mano enguantada sobre el cuello del gigante.
Lo que sintió lo alarmó. El cuerpo de Coloso estaba peligrosamente frío, mucho más de lo que debería estar incluso en estas condiciones. El caballo había gastado todo su calor corporal protegiéndose a sí mismo y, más importante, creando un escudo para los potrillos. Había sacrificado su propia temperatura para darles a ellos una oportunidad. «Este caballo está al borde de la hipotermia severa», dijo don Ramiro con gravedad. «Necesitamos calentarlo ahora o lo perderemos. Ha dado todo lo que tenía». Sergio sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Coloso, su fiel compañero de 15 años, había arriesgado todo, había dado todo para salvar a los potrillos. La magnitud de su sacrificio era abrumadora. Con manos temblorosas, Sergio comenzó a quitar la nieve acumulada sobre el lomo de Coloso, mientras los demás desplegaban las mantas térmicas que habían traído. Cubrir a Coloso con las mantas no fue tarea fácil dada su estatura, pero entre todos lo lograron, envolviéndolo en capas de material aislante. Los hermanos Vega se encargaron de los potrillos, distribuyendo las mantas restantes entre los 11 jóvenes caballos y frotando sus extremidades para restaurar la circulación. Cada uno de los potrillos recibió atención inmediata, y aunque todos mostraban signos de exposición al frío extremo, el diagnóstico inicial era esperanzador. Vivirían. Pero incluso en medio del alivio de haber encontrado a 11 de los 14 potrillos vivos, la pregunta inevitable flotaba en el aire helado. Sergio fue quien la expresó en voz alta, aunque todos estaban pensando lo mismo. Aún faltan 3. ¿Dónde están los otros 3? El silencio que siguió fue pesado. Los hombres intercambiaron miradas sombrías. Habían encontrado 11, lo cual era extraordinario considerando las circunstancias, pero 3 potrillos seguían desaparecidos en algún lugar de la montaña nevada. La ventisca había aminorado, pero no había cesado completamente, y buscar en la oscuridad total por 3 animales que podrían estar en cualquier parte era una tarea casi imposible. Mateo, quien había estado examinando el área alrededor de la hondonada con su linterna, de repente se detuvo. «Abuelo, ven a ver esto», llamó con urgencia en su voz. Sergio se acercó rápidamente, dejando a don Ramiro al cuidado de Coloso. Mateo estaba iluminando lo que parecía ser otro conjunto de huellas, estas mucho más pequeñas que las de Coloso. Eran huellas de potrillos y parecían relativamente recientes, no completamente cubiertas por la nieve nueva. «Estas huellas van en esa dirección», dijo Mateo señalando hacia el sureste, hacia un área donde el terreno descendía hacia otro pequeño valle. «Y mira esto, hay 3 conjuntos diferentes. Podrían ser los que faltan». Sergio sintió una chispa de esperanza mezclada con urgencia. Si los 3 potrillos restantes habían pasado por aquí recientemente, significaba que habían estado vivos, al menos hasta hace poco. Pero también significaba que estaban alejándose del refugio, posiblemente más perdidos que nunca. «Mateo, tú y los hermanos Vega sigan ese rastro», ordenó Sergio con voz firme. «Don Ramiro y yo nos quedamos aquí con Coloso y los 11 potrillos. No podemos moverlos hasta que se estabilicen un poco más, pero ustedes 3 vayan rápido. Si esos potrillos están vivos, cada minuto cuenta». Los 3 hombres asintieron y sin perder tiempo comenzaron a seguir el rastro de huellas. Sus linternas cortaban la oscuridad mientras descendían por la pendiente, llamando a los potrillos con silbidos y voces que el viento se llevaba. La nieve bajo sus pies crujía con cada paso, y más de una vez tuvieron que ayudarse mutuamente cuando alguno resbalaba en una zona de hielo oculto. Siguieron las huellas durante casi 20 minutos, bajando más y más hacia el valle. La preocupación crecía con cada paso. Los potrillos se estaban alejando del rancho, adentrándose en territorio más peligroso.
Entonces, cuando ya comenzaban a temer que el rastro se perdería en la oscuridad, escucharon algo. Un relincho débil, lastimero, que venía de un grupo de rocas más adelante. Allí, gritó uno de los hermanos Vega, corriendo hacia el sonido. Lo que encontraron partió sus corazones y los llenó de alivio simultáneamente. Los 3 potrillos faltantes estaban acurrucados juntos en una pequeña cueva natural formada por rocas caídas. 2 de ellos, un macho y una hembra, estaban conscientes pero apenas podían moverse, sus cuerpos rígidos por el frío. El tercero, otra hembra pequeña, estaba tendida de costado, inmóvil. Mateo se arrodilló junto a la potrilla caída y acercó su mano enguantada a su hocico. Sintió un aliento débil, pero presente. «Está viva, apenas, pero está viva», anunció con voz temblorosa. Los hermanos Vega inmediatamente comenzaron a trabajar. Envolvieron a los 3 potrillos en las mantas que habían traído, frotando sus extremidades con movimientos rápidos pero cuidadosos para restaurar la circulación sin dañar los tejidos posiblemente congelados. La potrilla que estaba tendida fue tratada con especial cuidado. Su condición era crítica, pero mientras respirara, había esperanza. «Tenemos que llevarlos de vuelta a la hondonada y luego todos juntos al rancho», dijo Mateo. «No podemos dejarlos aquí ni un minuto más». Cargar a los 3 potrillos de regreso a la hondonada fue un desafío monumental. Los 2 que podían caminar lo hacían con pasos tambaleantes, apoyándose en los hombres para mantener el equilibrio. La tercera, la potrilla en estado crítico, tuvo que ser cargada entre Mateo y uno de los Vega. Pesaba quizás 150 kilos, y cargarla cuesta arriba a través de la nieve profunda requirió de toda su fuerza y determinación. Cuando finalmente regresaron a la hondonada, Sergio y don Ramiro los recibieron con expresiones de alivio intenso. Los 14. Habían encontrado a los 14 potrillos, y todos estaban vivos. Era un milagro que superaba cualquier expectativa razonable. Ahora venía la parte más difícil. Tenían que llevar a todos los caballos de regreso al rancho, y eso significaba un viaje de casi 2 kilómetros a través de la nieve con animales exhaustos y al borde del colapso. Coloso, aunque envuelto en mantas y ligeramente recuperado por el descanso, seguía en condiciones preocupantes. Los potrillos, especialmente los 3 recién encontrados, apenas podían caminar. Sergio tomó la decisión de dividir el grupo. Don Ramiro y 2 de los hombres comenzarían el lento viaje de regreso con los potrillos, moviéndose a su ritmo y deteniéndose frecuentemente para que descansaran. Sergio, Mateo y el otro hermano Vega se quedarían con Coloso, dándole más tiempo para recuperarse antes de intentar el viaje. Mientras los primeros comenzaban a moverse lentamente hacia el rancho, formando una procesión fantasmal iluminada por linternas en la noche nevada, Sergio se quedó junto a Coloso. El gigantesco percherón ahora estaba sentado, algo inusual para un caballo pero comprensible dada su fatiga extrema. Sergio se sentó en la nieve junto a él, apoyando su espalda contra el enorme flanco del animal. «Lo lograste, viejo amigo», murmuró Sergio, su voz espesa con emoción. «Los encontraste a todos, los salvaste a todos. No sé cómo lo hiciste, pero lo lograste». Coloso giró su enorme cabeza y miró a Sergio con esos ojos profundos e inteligentes. En ellos, el hombre vio cansancio, sí, pero también algo más: satisfacción, propósito cumplido. El caballo había hecho lo que tenía que hacer. Había respondido al llamado cuando nadie más podía, y ahora descansaba sabiendo que su misión había sido exitosa. Después de casi 1 hora de descanso, Coloso finalmente se puso de pie. El movimiento fue lento y requirió esfuerzo visible, pero el hecho de que pudiera levantarse por su propia voluntad era una señal alentadora.
Sergio y Mateo lo ayudaron quitando las mantas más pesadas y dejando solo una ligera que lo mantendría algo abrigado durante el viaje de regreso. El percherón gigante sacudió su cabeza, haciendo caer la nieve acumulada en su crin, y dio unos pasos tentativos. Sus músculos estaban rígidos y sus movimientos no tenían la fluidez habitual, pero estaba en pie y podía caminar. El viaje de regreso al rancho fue una prueba de resistencia tanto para los hombres como para el caballo. La nieve seguía cayendo, aunque con menos intensidad que antes, y el viento había disminuido a ráfagas ocasionales en lugar del aullido constante que había caracterizado la ventisca. Sergio caminaba junto a Coloso, una mano apoyada constantemente en su flanco, sintiendo cada paso que el gran animal daba. Mateo iba delante con una linterna, iluminando el camino y buscando la ruta más segura a través de la nieve. Avanzaban lentamente, deteniéndose cada 100 metros para permitir que Coloso descansara. El caballo nunca se quejó, nunca se negó a continuar, pero Sergio podía ver en sus ojos el costo que esta noche le había cobrado. 15 años era una edad madura para un caballo de trabajo, y aunque Coloso había sido fuerte y saludable toda su vida, las horas de exposición al frío extremo habían exigido un tributo que se haría evidente en los días venideros. Cuando finalmente vislumbraron las luces del rancho en la distancia, Sergio sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Habían logrado lo imposible. Los 14 potrillos y Coloso estaban vivos y regresaban a casa. El grupo que había salido antes ya había llegado. Podía ver las luces encendidas en los establos principales, donde seguramente estaban atendiendo a los jóvenes caballos. La llegada de Coloso al rancho fue recibida con un coro de relinchos desde los establos. Los otros caballos de Valle Blanco, que habían pasado la noche resguardados del frío, parecían celebrar el regreso de su líder. Don Ramiro salió a recibirlos con una expresión de profundo respeto en su rostro curtido. «Los potrillos están estables», informó mientras ayudaba a guiar a Coloso hacia el establo más grande y cálido. «Todos muestran signos de congelamiento leve en las extremidades, pero el veterinario que llamé dice que con cuidados apropiados se recuperarán completamente. La potrilla que encontraron inconsciente es la que más nos preocupa, pero su temperatura está subiendo y ha respondido al tratamiento. Gracias a Dios y a este gigante noble, todos vivirán». Sergio asintió, las lágrimas congelándose en sus mejillas antes de que pudiera limpiarlas. La emoción de las últimas horas finalmente lo alcanzaba ahora que el peligro inmediato había pasado. Condujo a Coloso hacia su establo personal, un espacio amplio que había sido preparado con paja fresca, mantas adicionales y agua tibia. El percherón entró lentamente y se dejó caer sobre la paja con un suspiro profundo que parecía venir desde el fondo de su alma. El veterinario, el doctor Méndez, un hombre de mediana edad con 30 años de experiencia tratando animales de granja, llegó inmediatamente para examinar a Coloso. Su revisión fue meticulosa y su expresión se volvió cada vez más seria a medida que procedía. Cuando terminó, se volvió hacia Sergio con una mezcla de admiración y preocupación. «Este caballo debería estar muerto», dijo sin rodeos. Su temperatura corporal bajó a niveles que normalmente son incompatibles con la vida. Tiene signos de congelamiento en las orejas y en partes de las patas. Sus músculos están severamente fatigados y muestra señales de agotamiento extremo. Pero lo más notable es su corazón. Late con fuerza y regularidad. Este animal tiene una voluntad de vivir que he visto pocas veces en mi carrera. El doctor Méndez preparó un plan de tratamiento detallado. Coloso necesitaría días, posiblemente semanas de descanso absoluto. Requeriría baños de agua tibia,
para restaurar la circulación gradualmente, masajes musculares para prevenir la atrofia y una dieta especial rica en proteínas y grasas para ayudarlo a recuperar el peso corporal que había perdido durante la noche de la ventisca. Pero el pronóstico, contra todo pronóstico, era favorable. Coloso viviría. Las noticias sobre la hazaña de Coloso se extendieron por Valle Blanco con la velocidad del rayo. Para el amanecer del día siguiente, cuando la ventisca finalmente había cesado por completo, dejando un paisaje transformado en un manto blanco prístino, vecinos de toda la región comenzaron a llegar al rancho de los Montoya. Querían ver con sus propios ojos al caballo héroe que había desafiado a la muerte para salvar a 14 potrillos. Sergio, exhausto pero incapaz de dormir por la adrenalina que aún corría por sus venas, recibía a cada visitante y contaba la historia una y otra vez. Con cada narración, la magnitud de lo que Coloso había logrado se volvía más clara. El caballo gigante no solo había encontrado a los potrillos dispersos en medio de una ventisca cegadora, sino que los había reunido, protegido y mantenido vivos durante horas de frío mortal. Había tomado decisiones estratégicas, encontrando refugio y usando su propio cuerpo como escudo. Había mostrado una inteligencia y una compasión que desafiaban las explicaciones simples. Los niños del pueblo comenzaron a llamarlo el Gigante Plateado, y las historias sobre su valentía se convirtieron en leyendas que serían contadas durante generaciones. Algunos decían que Coloso había sido guiado por algún espíritu protector de las montañas. Otros afirmaban que ciertos animales nacen con un propósito especial y que el propósito de Coloso había sido revelado en aquella noche terrible. Pero para Sergio, sentado junto al establo de Coloso, mientras el sol finalmente se alzaba sobre el horizonte nevado, la explicación era tanto más simple como más profunda. Coloso había actuado por amor, amor por su manada, por los jóvenes que necesitaban protección, por el rancho que había sido su hogar durante 15 años. Había arriesgado todo porque en su noble corazón equino no existía otra opción. Los días que siguieron a la ventisca trajeron una rutina de cuidados intensivos, tanto para Coloso como para los 14 potrillos. El rancho se había transformado en una especie de hospital equino, con el doctor Méndez visitando 2 veces al día para supervisar el progreso de todos los animales. Los vecinos se turnaban para ayudar con las tareas adicionales, trayendo alimento extra, mantas limpias y su propia experiencia en el cuidado de animales recuperándose de trauma. Coloso mejoraba lentamente pero de manera constante. Su temperatura corporal se había normalizado después del segundo día, y aunque las áreas congeladas en sus orejas y patas mostraban daño permanente menor, no había perdido funcionalidad importante. Lo que más preocupaba al veterinario era su fatiga muscular profunda. El gigantesco percherón había empujado su cuerpo más allá de todos los límites razonables y ahora pagaba el precio con rigidez y dolor que se manifestaban en cada movimiento. Los potrillos, siendo más jóvenes y resilientes, se recuperaban con mayor rapidez. Todos excepto la pequeña yegua que había sido encontrada inconsciente mostraban mejorías notables después de una semana. Esa potrilla, a quien Mateo había comenzado a llamar Milagro por razones obvias, luchaba contra una neumonía que había desarrollado como consecuencia de la exposición extrema, pero incluso ella mostraba signos de querer vivir, levantándose brevemente para beber agua y aceptando alimento con creciente apetito. Fue durante la segunda semana cuando algo extraordinario sucedió. Sergio había instalado cámaras de seguridad en los establos años atrás, principalmente para monitorear a las yeguas preñadas durante las noches de parto. Estas cámaras habían estado funcionando durante la noche de la ventisca,
grabando continuamente aunque nadie había pensado en revisar las grabaciones hasta ahora. Mateo, mientras organizaba los archivos del rancho, descubrió las grabaciones y decidió revisarlas por curiosidad. Lo que vio lo dejó sin palabras. Llamó a su abuelo inmediatamente y juntos se sentaron frente al monitor de la computadora para ver las imágenes que revelarían exactamente lo que había sucedido aquella noche en la montaña. Las cámaras con visión nocturna habían capturado momentos que nadie había presenciado, fragmentos de una historia heroica que hasta ahora solo podían imaginar. La primera grabación mostraba a Coloso saliendo del rancho, su figura masiva claramente visible incluso en medio de la nieve que caía. La cámara lo seguía hasta donde su alcance permitía, y podían ver cómo el caballo gigante se detenía en la cima de la primera colina, levantaba su cabeza y parecía olfatear el aire, orientándose antes de desaparecer en la blancura. Pero era la segunda cámara, una que Sergio había olvidado que existía, instalada cerca de la hondonada para monitorear un bebedero natural, la que capturó las imágenes más impactantes. Aunque la calidad era afectada por la distancia y la nieve, podían ver claramente a Coloso llegando al refugio rocoso, no con 1 o 2 potrillos, sino guiando un grupo que crecía gradualmente. Las imágenes mostraban con claridad sobrecogedora cómo Coloso organizaba a los potrillos. Se veía al gigante moviéndose entre ellos, empujando suavemente a los más débiles hacia el centro del grupo, posicionándose él mismo como barrera contra el viento más fuerte. Había una secuencia particularmente conmovedora donde Coloso se alejaba brevemente del grupo, desaparecía en la nieve y regresaba minutos después con otro potrillo siguiéndolo, el 8º o 9º de los que había rescatado. «Dios mío», murmuró Sergio, las lágrimas rodando libremente por su rostro. Hizo varios viajes. No solo los encontró, fue por cada uno de ellos individualmente. La grabación continuaba, mostrando las largas horas de la noche donde Coloso permanecía inmóvil, un centinela gigantesco protegiendo a los pequeños agrupados a su alrededor. Ocasionalmente, algún potrillo intentaba moverse, tal vez desorientado o asustado, y Coloso lo guiaba de vuelta al grupo con movimientos de su cabeza, nunca agresivo, siempre gentil, pero firme. Había un momento, cerca de lo que debió ser la medianoche según la marca de tiempo de la grabación, donde Coloso parecía tambalearse. Sus piernas temblaban visiblemente y por un instante pareció que podría caer. Pero entonces uno de los potrillos, el pequeño macho que había sido el primero en acercársele en el bosque de pinos, se movió y presionó su cuerpo contra las patas delanteras de Coloso, como ofreciéndole apoyo. Fue un gesto mínimo, pero pareció darle al gigante la fuerza para continuar de pie. Mateo señaló otra secuencia en la grabación. «Mira esto, abuelo. Aquí es cuando nosotros estábamos llegando. ¿Ves cómo Coloso levanta la cabeza, probablemente escuchando nuestras voces antes de que pudiéramos verlo? Y mira su expresión cuando las luces de nuestras linternas lo alcanzan. Es como si supiera que había cumplido, que la ayuda había llegado y ahora podía descansar». Sergio asintió, incapaz de hablar por la emoción que lo embargaba. Ver las imágenes hacía que la hazaña de Coloso fuera aún más impresionante de lo que había imaginado. No había sido suerte ni coincidencia. Había sido determinación pura, inteligencia aplicada y una compasión extraordinaria. Coloso había ejecutado una misión de rescate que habría desafiado a un equipo de humanos experimentados y lo había hecho solo, guiado únicamente por su instinto y su corazón. Las grabaciones se volvieron virales cuando Mateo, con el permiso de su abuelo, las compartió en las redes sociales. En cuestión de días, millones de personas alrededor del mundo habían visto al caballo gigante plateado
guiando a los potrillos a través de la ventisca. Los comentarios llegaban por miles, todos expresando asombro, admiración y amor por este animal extraordinario que había mostrado lo mejor de lo que su especie era capaz. Los medios de comunicación no tardaron en llegar a Valle Blanco. Reporteros de televisión, periodistas de revistas especializadas en animales y equipos de documentalistas aparecieron en el rancho de los Montoya, todos queriendo capturar la historia del caballo héroe. Sergio, normalmente un hombre reservado que prefería la tranquilidad de su vida rural, aceptó las entrevistas porque sintió que la historia de Coloso merecía ser contada, no por gloria personal, sino porque creía que el mundo necesitaba recordatorios de que la nobleza y el valor no eran exclusivos de los humanos. Durante una entrevista particularmente emotiva con una cadena nacional de noticias, Sergio fue preguntado sobre qué pensaba que motivó a Coloso a arriesgar su vida de esa manera. El viejo ganadero reflexionó un momento antes de responder con palabras que serían citadas en artículos y publicaciones durante meses. Creo que Coloso no pensó en términos de riesgo o recompensa. Para él, esos potrillos eran su familia, su responsabilidad. Cuando los necesitaron, respondió porque eso es lo que hacen los verdaderos líderes, no por reconocimiento o recompensa, sino porque es lo correcto. Los humanos podríamos aprender mucho de ese tipo de lealtad desinteresada. A medida que las semanas pasaban, la recuperación de Coloso continuaba su curso positivo. Para el final del primer mes después de la ventisca, el gigantesco percherón caminaba con normalidad nuevamente, aunque el veterinario recomendó que no realizara trabajos pesados durante al menos 6 meses más. Sergio no tenía intención de permitir que Coloso trabajara duramente nunca más. A sus 15 años y después de lo que había dado, el noble caballo había ganado el derecho a un retiro tranquilo y cómodo. Los 14 potrillos se habían recuperado completamente. Incluso Milagro, la pequeña yegua que había estado al borde de la muerte, ahora corría y jugaba con los demás como si nada hubiera pasado. Había algo diferente en ellos, sin embargo. Una conexión especial con Coloso que era visible para cualquiera que observara. Cuando el gigante caminaba por los pastizales, los 14 potrillos lo seguían como si fuera su patriarca personal. Se agrupaban a su alrededor durante las horas de descanso y parecían buscarlo siempre para seguridad y consuelo. Era un testimonio viviente del vínculo forjado en aquella noche terrible, un lazo que la adversidad había convertido en algo inquebrantable. La historia de Coloso inspiró cambios tangibles en Valle Blanco y más allá. La comunidad se unió para crear un sistema de respuesta a emergencias para animales, con protocolos claros para tormentas severas y equipos de rescate capacitados. Otros ranchos en la región implementaron medidas de seguridad adicionales para proteger a sus animales durante el clima extremo. La hazaña del caballo gigante había enseñado lecciones valiosas sobre preparación, prevención y la importancia de nunca subestimar la inteligencia y capacidad de los animales. 3 meses después de la ventisca, Valle Blanco organizó una celebración especial. Fue llamada el Día de Coloso, y familias de toda la región vinieron al rancho de los Montoya para honrar al héroe equino. Hubo música, comida y actividades para los niños, pero el momento central fue cuando Sergio condujo a Coloso al centro de la reunión, rodeado por los 14 potrillos que había salvado. El alcalde del pueblo, un hombre emotivo llamado Hernández, hizo una presentación formal. En representación de nuestra comunidad, queremos honrar a Coloso, un caballo que demostró valor, inteligencia y compasión más allá de toda medida. Su hazaña nos recuerda que la grandeza puede encontrarse en los lugares más inesperados y que el verdadero heroísmo no conoce especies. Le entregó a Sergio una placa conmemorativa que sería instalada en la entrada del rancho,
relatando para las futuras generaciones la historia de aquella noche. Pero el regalo más significativo vino de los niños del pueblo, quienes habían trabajado durante semanas en un proyecto especial. Habían creado un mural enorme pintado en una lona gigante, mostrando a Coloso guiando a los potrillos a través de la ventisca, basado en las imágenes de las cámaras de seguridad. Era una obra de arte conmovedora que capturaba la esencia de aquella noche heroica. Mientras el sol se ponía sobre Valle Blanco aquel día de celebración, Sergio se quedó solo con Coloso en el establo. El gigantesco percherón masticaba tranquilamente su heno, aparentemente ajeno a toda la atención y admiración que había generado. Para él, todo había sido simplemente lo que debía hacerse. No entendía el concepto de heroísmo o fama. Solo sabía que cuando los suyos estaban en peligro había respondido. Sergio apoyó su frente contra el cuello masivo de Coloso, sintiendo el calor y la solidez del animal que había sido parte de su vida durante 15 años inolvidables. «Gracias, viejo amigo», susurró, no solo por salvar a los potrillos, sino por recordarnos a todos qué significa realmente el coraje, la lealtad y el amor. Los años que siguieron trajeron paz y tranquilidad a Coloso. Vivió sus días restantes en comodidad, siempre rodeado de admiración y cariño. Los 14 potrillos que había salvado crecieron hasta convertirse en caballos magníficos, cada uno llevando consigo la historia de su rescate milagroso. Y cuando tuvieron sus propias crías, éstas también parecían mostrar una gentileza y nobleza especial, como si el espíritu de Coloso se hubiera transmitido a través de las generaciones. La historia del caballo gigante, que guió a 14 potrillos a través de la ventisca, se convirtió en leyenda, un cuento que abuelos contaban a nietos, un recordatorio de que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, a veces aparece un héroe, y que ese héroe puede tener 4 patas, un corazón enorme y un espíritu inquebrantable que desafía toda explicación racional. Coloso había demostrado que el verdadero liderazgo no requiere palabras, que el amor puede manifestarse en acción pura, y que la grandeza reside no en el reconocimiento que recibimos, sino en lo que estamos dispuestos a dar cuando nadie está mirando.